Ciudad de Guadalajara, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos arrancando el influencer de la semana. En esta ocasión, una transmisión muy especial, porque vamos a platicar con una personalidad del mundo del periodismo, pero sobre todo alguien quien siempre es directo, franco, duro y a la cabeza, pero con una peculiaridad, una forma muy peculiar de realizar esta profesión, que es el periodismo y la comunicación. Y para esto es un honor para mí recibir en el influencer de la semana nada más y nada menos que al licenciado Leonardo Schwebel. Gracias. Estos programas, Lick, para nosotros son un agasajo porque compartimos con personalidades, pero sobre todo la gente conoce ese lado que uno a veces no se imagina al ver a la estrella de la televisión, de los noticieros, incluso de los espectáculos, pero no conocen todo lo que hay detrás y a veces uno, por lo regular, cree que es muy fácil o cree que, pues es que conoce a fulanito y no se imagina todo lo que ha sido. Y quiero empezar como los que saben, por el principio. ¿Quién es Leonardo Schwebel? ¿Cuál es su nombre completo? ¿En dónde nació Leonardo Schwebel? Pues yo nací en la Ciudad de México, tengo 63 años y hace 20 años llegué aquí a Guadalajara. Entonces ahí, pues ahora sí que ahí en la Ciudad de México crecí durante todo, ahí estudié en la UNAM, periodismo, y pues hace 20 años, por cuestiones de trabajo, me vine aquí a Guadalajara. ¿Tú ya sabías, Lick, que te apasionaba desde qué edad? ¿De niño cómo era? ¿Siempre fuiste así el que decía lo que pensaba o esto lo fuiste desarrollando? ¿Cómo fue tu infancia en una ciudad como la Ciudad de México? Pues mira, yo la ventaja que tengo es que crecí en una familia donde podíamos discutir y alegar sobre los temas que nos importaban, el fútbol, la política, los deportes, el cine, cualquier cosa. Entonces yo desde niño pues crecí en una familia donde podías discutir, a veces las discusiones eran muy fuertes, pero que lo podías hacer y de alguna manera eso ha sido para mí una ventaja y desde muy niño empecé con este asunto. En alguna ocasión llevaron a mi casa una máquina de escribir, siendo yo muy niño, una máquina así normal, de dedo y dedo, y así, según yo, pues hacía periódicos. En la secundaria también participaba en cierto tipo de publicaciones, en la prepa también en los periódicos escolares, y pues desde niño siempre quise ser periodista. Yo originalmente quería dedicarme a los deportes, soy bastante bueno en los deportes, conozco muchas historias de deportes, me metía mucho, sabía de marcas, de récords, de equipos y de todo. Y entonces ahí quise yo meterme originalmente, ese era mi plan de vida y pues estaba yo muy interesado en eso, entonces sabía bastante, pero en mi casa, con mi familia, pues sí estaban ahora sí que muy politizados y se hablaba de muchos temas relacionados con la política, llegaba el periódico todos los días, se discutía de esos temas. Y pues indirectamente todo eso pues me ayudó a tener una historia de vida que hoy todavía pues me sigue sirviendo, ¿no? Algo importante y sobre todo que no estamos acostumbrados, una cosa es discutir y otra cosa es pelear, y muchas veces uno no dice lo que cree de referente a cierto tema por ese conflicto de que la gente no está a veces preparada para llevar a una discusión. No, vivimos en un país donde para sobresalir necesitas 3 cosas, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México necesitas estar callado, necesitas ser lamebotas y necesitas mentir. Son 3 requisitos para que la hagas. En mi casa no, en mi casa podíamos discutir, pelear y alegar sobre distintos temas y había mucha libertad de poder platicar de muchas cosas que obviamente pues no era de política, sino hablábamos de pues películas, música, en aquellos momentos
pues nada más había una televisión en la casa, entonces pues todos veíamos lo mismo. Había discusiones sobre cuál es tu canción favorita de Loti, y quién debe de ganar Miss México, ya no digamos en el fútbol, y muchas de estas situaciones en algún momento dado, pues cuando tienes solamente una tele en tu casa, o una estación, o una radio, pues todo el mundo está viendo lo mismo, entonces pues estábamos metidos en la misma historia, y a mí me tocó una época, desde el punto de vista de televisión, o de eventos, pues muy interesante. O sea, a mí me tocó la llegada del hombre a la luna, me tocó la primera televisión a color, bueno, cuando la televisión se convirtió en color, el nacimiento de lo que hoy llamamos Televisa, los programas emblemáticos del Chapulín Colorado y de Siempre en Domingo, 24 horas, y además una época de efervescencia de noticias, el golpe de estado de Pinochet, el asesinato del Che Guevara, y muchas de esas historias. Nosotros siempre fuimos del ala netamente de la izquierda, entonces pues, estábamos a favor de Salvador Allende, a favor obviamente éramos antipriistas 100%, y teníamos muy claro que queríamos vivir en un país más equitativo y más justo, y yo así crecí, con todo ese bagaje político y cultural, porque también se hablaba mucho de cultura, se leía mucho en aquellos años, se discutía también de temas de filosofía, era por lo menos en mi ambiente, sí era una familia donde, pues yo veo que muchas familias viven callados, no, nada más el papá habla, se dice lo que el papá hace, y no, yo no crecí en ese ambiente, ¿no? Y sin lugar a dudas es súper importante eso, y sobre todo ser conscientes, pues, porque hemos normalizado todas estas cosas, y es muy extraño que ya en pleno 2023 todavía siga sucediendo eso, que nunca debía ser, pero en fin. ¿Cómo fue su primer acercamiento a los medios? Tengo entendido que por el lado del deporte fue algo ya como medios de comunicación. Sí, fue a través de un primo de mi mamá que trabajaba en la Lotería Nacional, y pues en una comida familiar, pues platicamos de que yo ya estaba estudiando periodismo, y en el primer semestre acababa de entrar, y entonces él me dijo, pues la Lotería Nacional en la Ciudad de México está junto a todo en la calle de Reforma Insurgentes, y ahí están todos los periódicos, el Universal, el Excelsior, etcétera. Y entonces él me decía, yo conozco a todos los periodistas, comemos, vamos a las cantinas, en fin. Entonces me dijo que si me interesaba, le dije que sí. Entonces ya me presentó con uno que era su amigo. Fui a ver a ese amigo me mandó con otra persona, y a la larga acabé en el Instituto Nacional del Deporte. Te estoy hablando pues de hace 45 años, eso fue en febrero del 78, y hace 45 años, y entré a esa oficina del Instituto Nacional del Deporte a ser pues aprendiz, a hacer boletines, a hacer lo que, pues ahora sí que lo que me pidieran. Iba a eventos deportivos que organizaba el INDE, Instituto Nacional de Deportes, lo que hoy es la CODEME, y lo manejaba el primo del presidente López Portillo. Entonces había presupuesto, a mí no me pagaban nada, ¿no? Porque era aprendiz, pero pues, se organizaban muchos eventos, vino Nadia Comaneci, vino Franz Beckenbauer, se hizo el primer partido de fútbol americano de la NFL, fue el Campeonato Mundial de Waterpolo, en fin, hubo un millón de eventos, y yo los cubría casi todos, y pues así empecé, desde ese febrero del 78 hasta ahorita, pues me he dedicado a esto. Wow, y sobre todo, ¿siempre fue así su línea? ¿Siempre fue esa personalidad, o fue agarrando conforme fue aprendiendo el bagaje que fue obteniendo? No, o sea, era cubrir como reportero, como boletinero, o sea, haciendo boletines, pues cubría yo los distintos eventos, entrevistaba a algunas personalidades,
Y pues era lo que hacía. Yo en aquel entonces yo lo que hacía eran boletines de prensa, me los corregían, me los rayoneaban, me los volvía a hacer. Y en el 79, el INDE organizó la Universiada del 79, que fue pues el último evento que organizó México, bueno, sí, el último evento que organizó México seguido, porque México organizó los Juegos Olímpicos del 68, el Mundial del 70, el Campeonato Mundial de Fútbol del 71, fútbol femenil, en el 75 los Panamericanos y en el 79 la universidad, o sea, del 68 al 79 se organizaron muchísimos eventos. Entonces, pues el hecho de participar en la universidad, pues me dio, pues era así como para mí el evento cumbre de todo eso. Entonces, pues fueron pues prácticamente 2 años, un poquito menos de 2 años, que estuve metido en ese ambiente. ¿Y cómo fue su primer acercamiento ya a una televisora como tal? Pues fue en 1980, fue al año siguiente que entré a trabajar a Televisa. Televisa en ese entonces, pues había muchos programas pues donde podía uno trabajar como reportero y pedir una oportunidad en un programa que en ese entonces era muy famoso, era el número 1 en aquel entonces, que se llamaba Increíble, que conducía Virginia Sendel y Félix Cortés Camarillo. Era el programa número 1, el más visto, y pues me dieron una oportunidad, la pasé y me quedé ahí a partir de 1980 hasta el año 2003, que fue cuando me vine aquí a Guadalajara. Entonces yo estuve en Televisa de 1980 hasta el 2003. Y en proyectos importantes de noticias como ECO, por ejemplo, y en diferentes roles, que también es importante eso. Porque aparte que el periodista se hace inicialmente en la calle con la noticia, también el recorrer diferentes roles da una perspectiva muy especial. Sí, o sea, eran pues, prácticamente todos los trabajos de en calle. De ese programa de Increíble salió otro programa que se llamaba Fantástico Animal. Después de ahí salió otro programa que se llamaba México Mágico. Yo después de ahí me fui a trabajar con Ricardo Rocha. Con Ricardo Rocha pues había varios programas, uno que se llama Para Gente Grande, uno que se llama Reportaje, Siglo XXI, En Vivo, que era en vivo, era un programa artístico en vivo en la noche. Y pues ya ahí empecé. Ya después trabajé en radio, en XW Radio y en otros programas a lo largo de toda esta trayectoria. Sí estuve en ECO, fui de los fundadores de ECO, y fui la última persona que salió en ECO, porque ECO terminó en el 2001 y yo ya era productor general de ECO. Entonces la última imagen que se vio de ese canal era yo así despidiéndome. Fui la última imagen de ese canal. Entonces me tocó el primer día, bueno, la primera semana, porque yo trabajaba en aquel entonces los sábados. Empezó un lunes y pues, yo entré en sábado hasta el último día. Wow. ¿Y cómo es ese proceso de ver nacer un proyecto y ver que se va? Porque sí tuvo importancia. Pues era, digamos, el precursor. Hoy estamos acostumbrados quizás a verlo, pero en aquel entonces, pues que nada más había televisión abierta y televisión de cable, pues tener un canal de puras noticias las 24 horas, pues creo que nadie entendió, empezando por los trabajadores, nadie entendió de lo que se trataba y nadie entendió la dimensión de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de 24 horas de noticias. Empezamos mucho antes que CNN, lo que es CNN en español. Es mucho antes que Telemundo, mucho antes que obviamente Milenio, Foro TV y todo lo que hoy se conoce como canales de noticias. Pues nosotros empezamos antes. Entonces era inventar cómo se hace un canal de 24 horas y pues era eso, inventarle, ¿no? De ahí salieron infinidad de conductores, había trabajo, que era lo importante. Y pues ahí me tocó hacer de todo. Fui sustituto, titular, cotitular, conductor, guionista y terminé como productor general, ¿no? Wow. ¿Y qué es
coordinar un monstruo como esos? ¿Qué implica coordinar un monstruo como esos? Pues es la responsabilidad mayor, o sea, el productor general es el que se encarga de todo y pues eran por turnos, obviamente, ¿no? Había un productor general en un turno, en otro turno, pero eran 24 horas, por lo tanto eran 3 productores generales, yo me encargaba de 8 horas, y pues eran 8 horas de noticias, de un noticiero pasabas al otro, y luego pasabas al otro, y luego pasabas al otro, y así, eran 8 horas continuas, ¿no? Todos los días. Wow, una labor sobre todo de logística, coordinación, y ahorita vamos a platicar cosas súper interesantes. ¿Qué fue lo que detonó de Ciudad de México? ¿Por qué Guadalajara? Porque me corrieron, a final de cuentas me corrieron, después de 23 años en Televisa me corrieron, y pues ahora sí que a buscar chamba, y un amigo de aquí de Guadalajara, justamente de la XCW donde yo trabajaba, él era el director de XCW aquí en Guadalajara, me comentó de un proyecto de un canal de televisión aquí en Guadalajara, de un canal de televisión. Entonces originalmente yo venía a encargarme de un canal de televisión, ese canal nunca salió, nunca se concretó el proyecto, pero los dueños de ese canal son los dueños de una cadena de radio. Entonces, pues empecé en radio con ellos, pensando que algún día íbamos a tener ese canal de televisión, nunca lo tuvimos, y pues empecé con ellos en radio, ya encargándome de los noticieros de radio y de la estación completa. Eso fue en el 2003, yo llegué aquí a Guadalajara en junio, y pues ya la estación, ya a mi cargo y todo, empezó en septiembre del 2003. Wow. ¿Es mucha la diferencia? ¿Sí notó la diferencia entre el monstruo que es la Ciudad de México y un lugar que en ese tiempo, Guadalajara, si bien estaba, sobre todo a través del sistema de cable, siendo un tanto más abierto en su forma de transmitir información y demás, ¿sí notó el cambio? No, porque en aquel entonces Guadalajara tenía mejor radio que la Ciudad de México en cuestiones de programas hablados. Guadalajara tenía más programas hablados de noticias o de comentarios que la propia Ciudad de México. Desgraciadamente Guadalajara pues ya perdió piso en ese sentido, pero en aquel entonces había conductores de radio que eran pues verdaderamente reyes de la radio, ¿no? Edgardo Levy y otros más, y a mí me tocó conocerlos cuando estaba en XW Radio y competir aquí, ya llegando aquí. Guadalajara es la única ciudad en el país, porque no hay otra ciudad en el país, donde la gente todavía oye AM. Pues es increíble, sí. Pero Notisistema o Radio Metrópoli, que es emblemático aquí en Guadalajara, pues sigue siendo el líder número 1, a pesar de que transmiten solamente en AM. Entonces es increíble que Guadalajara, siendo como es, todavía la estación de noticias o de comentarios de noticias número 1 sigue siendo AM, ¿no? En AM ya no lo usan ni en el pueblito más chiquito, pero aquí sí. Entonces, no fue nada fácil, entrar a ese medio, porque era muy competitivo. Ahorita ya la radio de Guadalajara ya perdió mucha fuerza que tenía en aquel entonces. Sí. Y antes, como decía, la gente que se quería informar recurría a la radio y obvio a los noticieros, pero sobre todo a la radio, porque era gente que era inquieta y te daba esa interacción inmediata que no te daba propiamente una televisora. No, en aquellos años el mejor medio de comunicación era radio. En la Ciudad de México también estaba Gutiérrez Vivó, estaba Ferriz, y otros más, ¿no? Que en aquellos años la misma Carmen Aristegui, y etcétera. Y ya después, y aquí en Guadalajara había muchísima gente, muchos, algunos todavía quedan, pero radio ya no tiene la fuerza. En aquel entonces radio era lo más importante. Yo había hecho una estación de radio en Televisa, porque Televisa no tenía una estación de radio, yo la hice.
en una estación que se llamaba XX, bueno, se llama XX, y pues era competir en radio era prácticamente el campeonato mundial, ¿no? Y Guadalajara en ese entonces era líder a nivel nacional. Sí. ¿Cómo fue entrar a las televisoras aquí de Guadalajara? Porque ciertamente estamos acostumbrados a cierta forma de ver al comunicador, al presentador de noticias, porque unos son presentadores, otros son periodistas. ¿Cómo fue integrarse ahora sí que a nuestra sociedad, que más que tapatía a veces somos sociedad apatía? Bueno, yo lo que pasa es que a mí a lo largo de mi carrera me ha tocado empezar muchos proyectos. Me tocó empezar el proyecto de ECO, me tocó empezar el proyecto de una estación de radio y noticias, me tocó empezar este proyecto que hice aquí en Guadalajara cuando llegué, y en aquel entonces la televisión de cable pues tenía una opción que era lo que se conocía en aquel entonces como el Canal 8. Ajá. Y yo empecé ahí en el año 2010. Obviamente yo aquí en Guadalajara no tengo chance de, jamás en la vida me darían trabajo ni en Televisa ni en TV Azteca, ¿no? Entonces la única opción donde podía yo tener trabajo pues era en una televisora independiente. En aquel entonces el Canal 8 pues tenía otra manera de ver las cosas, y pues empezamos de cero. O sea, no había mucho que hacer en ese canal, tenía muy poca fuerza, pero pues ahora sí que pues de cero, pues aunque les duela que se los diga en su cara, pues yo hice que ese canal se viera, ¿no? Y en aquel entonces, 2010, ya empezó con más fuerza todo lo que es internet, todo lo que son las redes sociales, y gracias a eso pues hubo pues mayor fuerza, ¿no? Yo tenía en ese entonces una sección que se llamaba Hasta Aquí, que se hizo muy viral. Empecé a hacer cosas muy polémicas en televisión, y bueno, pues estuve ahí 9 años en ese canal, y ya después estuve en un canal, bueno, estuve en Los Pininos, de lo que hoy es el canal 44 de la UDG, y pues tengo un año que afortunadamente me dieron chance ahora en el canal 6, tengo 1 año y 3 meses en el canal 6. ¿Tocó la fusión del cambio de Naciones Unidas a otra dirección? No, yo ya estaba, o sea, lo de Naciones Unidas a mí ya no me tocó. Entonces, el cambio incluso del nombre, de Canal 8 a 8 TV. Sí, de Canal 8 a lo que hoy es el Canal 10, y lo que hoy es Quiero TV, todo eso me tocó a mí en aquel entonces. Ya que estaba todo más o menos bien, fue cuando me corrieron. Okay. Es bien interesante esto, porque yo una de las lecciones que tengo, aparte de la forma directa de expresar la forma de vivir y de expresar las noticias, es siempre la franqueza. Justo en esa televisora yo producía un programa para la competencia que era Megacable, y hubo ahí que, ¿por qué no se viene para acá? Fui y yo lo producía, pero era productor independiente, no era el dueño del concepto y demás, pero pues yo lo producía, daba ciertas ideas y demás. Y resulta que me manda el dueño del programa a una junta de producción, y quien iba a presidir la junta era nada más y nada menos que el licenciado Leonardo Schwebel. Y yo siempre aprendí, y voy a esto, que a ver, tu programa está así, 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 yo debería hacer esto, yo haría esto y esto. Y yo, ¿ok? Va, ándale pues, pum. Y uno se queda, a ver, desde el aspecto de que uno genera una idea y demás, agarra cierto romanticismo y cierto cariño, porque aparte nos iba muy bien con ese proyecto. Yo dije, no, pues ese todo el mundo lo va a querer, ¿no? Y resulta que esa forma tan franca a mí me abrió la cabeza para decir, es que sí es cierto, es que es esto.
hice esos cambios y efectivamente nos fue muy bien también con eso, tanto así que nos jalaron para Televisa. Pero no todos nos abrimos estamos acostumbrados, y sobre todo la sociedad y los que vemos televisión, a que alguien nos hable así, directo. Esto sí me gusta, esto no. Y eso no significa que ofendan a nadie, pero no nos hablan con pincitas porque nos acostumbramos a que nos trataran con pincitas y usted rompió con eso. Bueno, es que yo crecí en otra generación donde pues eran discusiones de todo tipo y pues sí, efectivamente no estamos acostumbrados, la gente no está acostumbrada a que le digas las verdades, se toman las cosas muy personalmente y pues no ven que es justamente por cuestiones de producción, ¿no? Por cuestiones de mejorar un concepto. Pero pues alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que decir, y pues de todos modos, a final de cuentas, la idea pues siempre es mejorar, hacer un poco las cosas mejor de lo que se están haciendo, pero no es fácil, digo, yo entiendo que no es fácil, y sobre todo porque no estamos acostumbrados, creemos que lo que hacemos es lo único, y mira, yo aprendí esta lección de Plácido Domingo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Plácido Domingo. Te estoy hablando de Plácido Domingo, o sea, no estamos hablando de cualquier monito. Claro, claro. Y me comentaba que estaba preparando una ópera de no sé qué y que estaba buscando un director. Entonces, pues el comentario que yo le hice, le dije, bueno, Plácido Domingo no necesita un director. Y me dijo, no, en estos momentos yo necesito un director. Porque como yo ahorita soy el número uno, o sea, me refiero a Plácido Domingo, soy el número uno, es justamente ahora cuando más necesito un director para que me baje, porque yo veo las cosas de otra manera, y a mí se me quedó muy grabado eso. Entonces, yo creo que lo más importante es que siempre tengamos a alguien que nos diga las cosas. A lo mejor los modos, sobre todo ahora, han cambiado mucho. Ya no te puedes dirigir como quizás en mi época te dirigían. La televisión, por lo menos en ciertos momentos, y no lo digo por mí, sino lo digo porque no solamente yo participé en muchos programas, sino que veía cómo se hacían otros programas. Por decirte algo, yo estuve en la cabina, no tenía, estaba como Mirón, pues, de El Chavo del Ocho, y el productor, pues, que era buena onda, éramos muy chavos algunos y nos dejaba entrar a ver cómo se hacía, era Enrique Segoviano, y ten la plena seguridad de que El Chavo del Ocho se hacía a mentadas. Sí, ¿no? sí, claro. 24 horas se hacía a mentadas, siempre en domingo se hacía a mentadas, y cuando hablo de mentadas, no me refiero a sutilmente, sino me refiero a... entonces yo crecí con esa, pues ahora sí que en ese ambiente donde o se hace, no te están preguntando, o sea, la guerra del rating, nosotros a lo mejor no lo entiende la gente de ahorita, y sobre todo aquí en Guadalajara, pero en la Ciudad de México, en ese entonces Televisa y TV Azteca, inclusive dentro de Televisa, la guerra del rating es guerra. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, o le entras, o le entras. Entonces, muchas veces eso no lo entiende la gente que está metida en este tipo de situaciones, pero bueno, es parte del crecimiento de uno, ¿no? Wow. Es uno de los periodistas que ahorita, así como en un caso de otra entrevista, llegó a estar en todos los programas de esa televisora. A usted lo vieron ya en CNN, lo vieron en programas de Japón, por causa de algo como esto. ¿Qué fue ese impacto mediático para alguien que hace periodismo? Y su forma siempre fue, ahora sí, sin querer queriendo, como diría el Chavo, o fue, quiero generar esto.
No, o sea, eso ya lo tenía yo más o menos organizado. Yo empecé a hacer videos en YouTube en el año 2008, no tenía trabajo, y pues con una camarita web hacía yo comentarios, todos los días hacía un comentario en YouTube. En aquel entonces pues apenas empezaba el YouTube, Facebook ni existía como tal, o por lo menos no podías meter este tipo de videos. Yo todos los días religiosamente grababa un video, un comentario, y todos los días religiosamente lo mandaba a 20, 30 monitos por correo. Ninguno me contestaba, nadie me pelaba. Hasta que me peló uno, que era el entonces productor del Canal 8, y fue gracias a esos cientos de videos que hice que pude entrar. Por lo tanto, cuando yo entré a ese canal, ya estaba muy clara la idea de que yo iba a hacer algo así. Y desde el primer día que entré a ese canal, empezó una sección que se hizo muy conocida, que se llamaba Hasta Aquí. Y pues ahí estuve con esa sección todos los días durante 9 años. Entonces, ya estaba desde el 2008, yo ya había marcado ese camino, ya había hecho algunas cosas más o menos parecidas en radio, pero ya un poco como el concepto, un comentario editorial fuerte, duro y a la cabeza, pues empezó en el 2008. Y pues ya, a partir de ahí se marcó esa pauta, y lo estoy haciendo ahorita en el Canal 6, el concepto ahora se llama El Pulso, y lo hago todos los días. Entonces, ese video en particular, pues es un trabajo que se hizo en un día particular, o sea, un día común y corriente para nosotros. Fue el 11 de enero del 2022, o sea, hace un año y un mes, y pues era una sección más. En ese entonces yo estaba en la noche, en ese entonces el noticiero era de 7 a 9:30, y era una sección de 2-3 minutos, y pues yo hice mi sección, El Pulso, y pues ahora sí que se creó la tormenta perfecta. En ese momento estaba la polémica de lo de las vacunas en su máxima expresión, se discutía mucho del tema de Djokovic, no iba al torneo de Australia, del Abierto de Australia, por las vacunas. En ese día particular, un senador de Estados Unidos también empezó con el tema de que las vacunas no servían para nada. Entonces, ese día particularmente, ese 11 de enero del 2022, hubo muchas cosas donde el tema estaba en efervescencia. Precisamente por eso hice El Pulso. Y aquí en Guadalajara, ese día empezó una estupidez que se le ocurrió al gobernador de pedir la vacunación en los casinos y en algunos lugares. Y era verdaderamente una estupidez, porque podías comerte unos tacos afuera, pero no podías entrar a un casino, ¿no? Entonces se juntó todo eso se juntó ese día particularmente. Yo estoy seguro que si lo hubiera hecho un día antes o lo hubiera hecho un día después, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, ahora sí que ese día se me abrió el universo, y pues hice el video, pegó, y pues llegó a límites que nunca en la historia de la televisión mexicana ha llegado un video. Exacto, y fuiste parte de programas emblemáticos comentando el video, muchos de ellos aplaudiendo. Surgieron otros retractores en tono de burla y demás, pero causó eco y creó conciencias, porque tú dijiste ahí lo que muchos no se atrevieron o no nos atrevimos a hacer. Pues mira, lo más importante de ese video, porque además cayó en todo el mundo, efectivamente llegó a todas partes. Yo vi versiones en japonés, en polaco, en turco, en indio de India. Lo vi me hicieron 30 entrevistas a nivel nacional e internacional. Salí en casi todos los programas de televisión, salí en programas pues de espectáculos, de noticias. Me entrevistaron de todas partes, en diferentes lugares. Lo más importante, a algunos les gustó, a algunos no les gustó. De hecho, el video empezó a funcionar en Estados Unidos
en CNN en inglés, ni siquiera en CNN en español. Y en CNN en inglés lo presentaron dos conductores y la conductora, que nunca supe cómo se llamaba, me criticó bastante. Gracias a eso me invitaron entré como contenido en los 3 programas principales de Estados Unidos, en los shows nocturnos, que también tenía yo el récord de el comentario más visto en esos noticieros, porque era la primera vez que los 3 hablaban del mismo tema. Y bueno, pues fue la sensación, pero más allá de lo que para mí representó, más allá de lo que representó para el Canal 6, para Telediario, para Multimedios, más allá de eso, es que por primera vez en el mundo se abrió el debate. Unos a favor y unos en contra. Pero se abrió el debate, ¿me debo o no me debo de vacunar? Gracias a ese video entraron científicos a defender, unos estaban a favor y otros estaban en contra, pero lo más importante de ese video es que por primera vez en el mundo se discutió si era útil o no vacunarse, y yo creo que a final de cuentas esa fue su principal contribución, más allá de que algunos lo felicitaban, más allá de que otros lo cotorrearon y más allá de que otros hasta me amenazaron. Lo importante es que el mundo que estaba encerrado en la pandemia, el mundo en ese momento empezó a discutir seriamente el tema. Y dijeron, bueno, a ver, vamos a discutirlo, si funciona o no funciona vacunarse. Y eso fue muy útil en aquel momento. Claro que sí. ¿Qué es? Porque yo llegué a contar hasta casi era su canal, porque está en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Pero qué es hacer un noticiero en la mañana y luego un programa a las 10 de la noche? ¿No dormía? ¿Cómo? Bueno, eso yo lo hacía en el otro canal, precisamente porque no había muchas producciones, y sí llegué a tener varios programas, ¿no? ¿Y qué es eso? Porque se llama disciplina. Se llama disciplina, o sea, levantarse todos los días a las 4 o 4:30 de la mañana, pues se llama disciplina. O sea, la única manera en que puedes hacer eso, pues es con disciplina, no hay más. Yo lo estoy haciendo consecutivamente desde el 2010, llevo 12, 13 años haciendo lo mismo, porque aunque ya no trabajaba yo en televisión, de todos modos me levantaba muy temprano porque hacía yo videos en internet, y pues para hacer eso todos los días, sin faltar una vez, sin irte de vacaciones, sin nada, nunca falté un solo día. Para poder hacer eso necesitas mucha disciplina, es la única, y tener mucha hambre y tener muchas ganas de hacer tu trabajo, ¿no? ¿Qué fue de estar con ese ritmo de trabajo mañana, tarde, noche, y de pronto un periodo sin chamba y estar solo con el YouTube? Bueno, yo mismo me generé mi propio trabajo, o sea, trabajaba yo haciendo videos, y pues me hice una meta de determinados videos por día, y yo iba a una oficina, bueno, no era una oficina, era una casa, pero era una casa oficina. Todos los días me levantaba no me levantaba a las 4, pero sí a las 5, todos los días llegaba a esa oficina a las 6 de la mañana. Pasara lo que pasara, y tenía yo que hacer determinado número de videos, pasara lo que pasara. Entonces, pues eso para mí era trabajar, ¿no? Claro. Para mí era ir a un trabajo, y precisamente para no perder el ritmo, para no perder el estar justamente en la jugada. Y ya después, no inmediatamente, pero sí ya después, empecé con un programa en vivo, que todavía continúa. Eso fue en plena pandemia, ya en el 2020, el 15 de mayo, empecé a transmitir en vivo. Yo no sabía que podía transmitir en vivo y que podía monetizarlo, y empecé a hacer un programa en YouTube, que empezó el 15 de mayo del 2020, o sea, va a cumplir 3 años, y religiosamente lo he hecho todos los días desde hace 3 años, y lo sigo haciendo. O sea, todavía hoy sigue el programa, en diferentes horarios, pero el programa continúa. Y es sobre todo donde se quedan muchos, creo yo, la disciplina y el realmente estar
comprometido con lo que haces. Sí, es la única manera, porque además no pagan muy bien, no son trabajos donde parece que sí, pero no pagan bien. Y pues no solamente lo haces por dinero, sino lo haces también porque quieres hacerlo, ¿no? Claro. Ha recibido reconocimiento, obviamente, por su trabajo de la gente y demás, pero también varios premios importantes. ¿Qué ha sido que le reconozcan su trabajo con un premio, como por ejemplo, un premio nacional de periodismo? Pues simplemente pues es un reconocimiento, ¿no? O sea, no son muchos premios, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Jalisco de Periodismo, y algunos otros premios. Son muchos, pero son muy efectivos. Pues sí, son efectivos y pues es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción, sobre todo yo creo que el principal premio pues es que algo que tú estás haciendo en un canal de Guadalajara pues se pueda ver en otras partes del mundo, ¿no? Que se pueda comentarse en otras partes del mundo, que esa es una pues de las ventajas de las redes. Pero sí he ganado premios. Hace mucho que no gano ningún premio, pero el último fue justamente en el 2012. Y pues sí, pues es un poco como decir, bueno, pues valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? Wow. Vamos a pasar a una ronda de preguntas especiales. Usted saca un papelito, yo lo leo. Y vamos a ver qué surge de esto. Sus hasta aquí y hasta la M. ¿Qué es para usted todo? Bueno, yo empecé con el hasta aquí en un canal de televisión y ya en las redes convertí el hasta aquí en hasta la M y ahorita se llama el pulso. Entonces, pues es mi marca, es mi manera de hacer las cosas. Y pues algunos todavía lo recuerdan como hasta aquí, otros lo recuerdan como hasta la M y otros pues ya lo recuerdan como el pulso, ¿no? Wow. Pero es lo mismo que empecé en YouTube pero fue su sello, fue lo que fue marcando su sello. Fue con lo que empecé. Ahorita ya nos comentaba, ¿ha recibido amenazas por hacer su trabajo como lo hace? Sí, recibo constantemente amenazas, sobre todo vía internet, también a raíz de este famoso video también recibí amenazas. Hubo inclusive manifestaciones en mi contra. Pues es parte de todo, ¿no? Hay gente que se lo toma demasiado a pecho. Yo siempre he dicho que no te puedes creer ni las bendiciones ni las maldiciones. Exacto. Si te crees las bendiciones, te vas a ir a otro lado que no es. Y si te crees las maldiciones, te vas a ir a otro lado que no es. Entonces mejor ni te creas las bendiciones, ni te creas las maldiciones. Tú haz tu trabajo y se acabó el asunto. Si les gusta, qué bueno. Y si no les gusta, me vale. Aparte de darse cuenta de que repercute lo que dice, que incomoda hacer lo que dice, también es un signo de, si reaccionan así es que algo les dolió y es porque hay algo de ahí. Sí, lo que pasa es que ahorita es muy difícil en estos momentos hacer una especie como de debate. O sea, prácticamente está prohibido en México hacer el debate. Con López Obrador no puede haber un debate. Es o estás a favor o estás en contra. Entonces no puede haber ningún debate. Si de alguna manera lo criticas, pues la gente te califica o te descalifica. Yo creo que es el peor momento de la crítica. Este es el peor momento en la historia de este país. Yo he sido crítico de diferentes formas, de diferentes gobiernos, pero con este gobierno no se puede criticar. No aceptan la crítica. Y en Jalisco tampoco, Alfaro tampoco la acepta. Y es complicado porque necesitamos expresar, necesitamos decir. Y es incluso sabio escuchar eso, porque ahí es donde, como decía, en los halagos no está la verdad, está incluso a veces más en... Bueno, es que los dos, tanto López Obrador como Alfaro, pues tienen tintes dictatoriales totales, ¿no? Entonces, simple y sencillamente hacen lo que se les pegue la gana, entonces alguien que los critica no lo acepta. A ver, vamos a sacar otra liga. A ver, usted me dice si la responde o no. Mafaldas contra Susanitas. ¿Qué fue esto? Fue un comentario que hice que a mucha gente no le gustó. Es que vuelvo a lo mismo. Creo que primero hay que escuchar las cosas y luego
tratar de interpretarlas, pero siempre del lado objetivo. Y cuando le damos una tendencia sin siquiera ver lo que me están diciendo, creo que se tergiversa todo este asunto. Y bueno, vivimos en situaciones muy, muy duras, pero no se solucionan, no se abordan radicalizando y sobre todo no diciendo nada. Pero en fin, a ver otra liga. A ver esta. Honestidad. Pues yo crecí en un ambiente donde la honestidad no se cuestiona. O sea, simplemente es y punto. No hay manera de hacer otras cosas. Si yo en algún momento dado de mi carrera hubiera siquiera pensado en que algo así me iba a ocurrir, o sea, un acto de deshonestidad, siquiera pensar, ni siquiera lo podías pensar, o sea, ni siquiera entra en tu vocabulario, ni siquiera entra en tu manera de ser, ni siquiera entra, o sea, es un tema que ni siquiera, no solamente no se discute, sino no se aborda, ¿no? O sea, eres honesto y punto, no hay más ciencia que eso. Yo no me puedo concebir de otra manera. Entonces, pues yo vivo de mi trabajo, desgraciadamente, pues no todos piensan igual, ¿no? O sea, en algún momento dado sí existen directivos y directores de medios de comunicación que son extorsionadores, que sí lo son. Yo lo viví, yo los conocí, directores de medios de comunicación extorsionadores, y sí los hay. Y eso hay que decirlo también, ¿no? Entonces, o sea, te utilizan a ti como periodista, utilizan el medio, y son medios de comunicación que sí son extorsionadores. Sí los hay, y es lamentable. Ese lo saqué porque veo muy relacionado. La lealtad, que es otra cosa que honestidad y lealtad creo que van muy, muy de la mano, no sé. Bueno, la lealtad tiene que ser de las dos partes, porque si nada más hay una lealtad tuya, pues no puede haber una lealtad de las dos partes, ¿no? Cuando tú estás haciendo un trabajo de todos los días, te estás partiendo el alma todos los días y la otra parte no, pues algo no funciona en todo ese tipo de situaciones, ¿no? Yo afortunadamente estoy en un canal ahorita, el canal 6 de multimedios, de televisión, canal 6 de Guadalajara, donde me permiten, donde tengo libertad de hacer mi trabajo y donde hay, pues, por lo menos puedes dialogar con las personas, ¿no? Cosa que no se puede hacer con otro tipo de medios, sobre todo cuando pues te tocan pues directivos o dueños o encargados que pues ni saben de televisión, ni entienden de televisión, y tampoco ni siquiera te reconocen lo que has hecho por alguien, ¿no? Entonces, pues depende, cada quien tiene su personalidad. Yo creo que hay que ponerse la camiseta, pero quizás no tan apretada como antes, ¿no? Que son de las cosas que se aprenden. Y para finalizar esta serie, 20 de octubre, hablando de su nueva casa. ¿Qué es el 20 de octubre? ¿Qué significó? ¿Y cómo vivió ese día de...? Pues era un día donde ese día particularmente ocurrieron dos cosas en un solo día, o sea, un día normal cualquiera. Ese día me anunció una de mis hijas que estaba embarazada y que iba a tener mi primer nieto. Y ese día me habló la productora del Canal 6 para ver si me interesaba regresar a la televisión. Entonces, ese día, que era un día para mí normal, yo en ese entonces hacía videos por mi cuenta, ya no trabajando en una empresa, sino ya por mi lado, solo, y empecé a trabajar ahí, y hacía yo videos, o sea, llegaba, hacía mis videos, hacía el programa en vivo, en ese entonces a las 10 de la mañana, y hacía videos a lo largo de todo el día. Y recibe la llamada. Y recibo esa llamada primero la llamada de mi hija y luego la llamada de la productora, y pues para mí, pues ahora sí que, pues ese día me cambió la vida por los dos aspectos, ¿no? Wow.
Eso sí que no se olvida, octubre no se olvida ahora sí. No, para mí no, para mí o sea, regresar yo ya daba por hecho que no iba a estar en la televisión, ni por casualidad, ni lo buscaba, ni me interesaba, y ese día pues me cambió mi vida radicalmente. Ok, antes de terminar, licenciado, agradecerle toda la atención de haber acudido a la entrevista, de compartir y demás. ¿Cómo ve el periodismo en este 2023, a las nuevas generaciones? Yo tuve la oportunidad ya hace más de 20 años de recibir una capacitación, un entrenamiento con Joaquín López Dóriga allá en San Ángel, en Chapultepec él estaba. Y se me ocurrió preguntarle ¿qué opinaba de Javier Alatorre cuando estaban estas luchas así muy fuertes? Y él me dijo, él es un presentador, yo soy un periodista. ¿La televisión se ha vuelto más de presentadores que de periodistas? ¿O sí sigue habiendo esta labor del periodista puro, ahora sí que artesanal? ¿Y qué tanto es bueno o malo uno? Bueno, en televisión a nivel nacional y aquí a nivel Guadalajara, la gran mayoría son presentadores. No se preocupan por el periodismo. Habemos pocos que somos periodistas y presentadores. Lo más importante, por lo menos para mí, desde el punto de vista de la televisión, es hacer televisión. O sea, primero que nada, haz televisión y después haz periodismo. Entonces, desgraciadamente, cada día son menos los periodistas que tenemos la oportunidad de presentar noticias, ¿no? De ser conductores de un concepto de noticias. Pero no, la gran mayoría, en todos los canales, en todos los medios, en todas las empresas, la gran mayoría son presentadores nada más. No son periodistas, no tienen trayectoria, no han pasado por todo lo que ya pasamos todos, de reportero, investigador, guionista, productor, director, todas las etapas de habidas y por haber. Yo lo digo porque lo tengo que decir yo, porque nadie más lo va a decir, pero yo soy la persona que ha hecho todos los trabajos en televisión de todo el país, soy el único. O sea, yo he sido todo en televisión y en radio. He sido todo, o sea, he hecho cualquier cosa, yo la hice. Entonces, tener esa preparación pues me permite pues tener una mejor comunicación con los productores, con los reporteros, claro, con los redactores, con todo el mundo. Entonces, yo hice de todo, desde el trabajo más sencillo hasta el más complicado, desde una capsulita de 10 segundos para una estación de radio, hasta ya ser el director o productor general de canales de televisión o estaciones de radio. Esa preparación pues me permite saber o conocer muchas cosas. Wow. Ya para terminar, ¿en esto se hacen amigos o se hacen más enemigos o retractores que amigos? ¿Se puede tener amigos en un ambiente tan así? Yo no tengo. O sea, no, otros me imagino que sí. Yo tengo compañeros de trabajo, pero amigos yo no tengo. ¿Es pensable tener un amigo político, alguien que presenta y habla sobre política todo el tiempo? Yo no. O sea, yo no tengo ningún amigo de ninguna especie, y mucho menos político, ¿no? O sea, yo no tengo ningún amigo. Okay. Y político menos. O sea, yo nunca he tenido esa familiaridad con alguno de ellos, de ninguna especie, de ningún partido, de ninguna época. Aquí en Guadalajara se presta más porque están más, más a la mano, ¿no? Exacto. Y yo en 20 años puedo asegurar que, sí, tuve reuniones, comidas, juntas con muchos de ellos, pero nada más de trabajo, no tengo ninguna relación ni siquiera de media amistad con alguno de ellos. Wow. Licenciado, le agradecemos mucho el haber compartido y queremos entregarle este presente de parte de la Asociación Nacional de Locutores de México en nuestra sección de Occidente, por haber participado, compartido su experiencia y sobre todo por ser un parteaguas, yo lo considero así, en el periodismo en Jalisco, porque fue una forma muy distinta de ver.
y que abrió los ojos y que se prestó incluso para que otros se animaran ya a tener más una voz propia y no tanto una voz más editorial, y eso es muy valioso. Sí, yo recibí de la Asociación Nacional de Locutores en el 2017 el premio principal, que para mí es muy importante porque lo conocí hace muchos años, el premio Pedro Ferriz Claro, Santa Cruz, claro, no el actual Ajá. Pedro Ferriz. sino, y además tuve oportunidad de conocerlo hace muchos años, y es una persona que está muy ligada a mi familia, Pedro Ferriz Santa Cruz, y el hecho de haber recibido la medalla Pedro Ferriz Santa Cruz, para mí ha sido uno de los momentos más significativos de mi vida periodística. Wow. ¿Dónde lo podemos sintonizar? ¿Dónde lo podemos ver? Su canal de YouTube para que la gente que quiera seguirle ya a la pista. Pues yo estoy todos los días de 5:50 a 10 de la mañana en el canal 6, si viven en Guadalajara. Si no viven en Guadalajara, estoy en Telediario Guadalajara YouTube, 5:50 a 10 de la mañana. Y a las 2 de la tarde hago un programa en vivo que se llama Comidilla Show, que sale en Facebook, Leonardo Schwebel, en el Twitter de Leo Schwebel, en YouTube de Pueblo Informado, mi canal de YouTube se llama Pueblo Informado, y en el TikTok de Leonardo Schwebel. Wow. Señoras, señores, licenciado, un Muchas gusto, gracias. muchas gracias, un honor que nos haya acompañado en este espacio, y sobre todo la gente es la que va a salir muy, muy beneficiada de todo esto, porque es de lo que tratamos, traer invitados que tengan algo que transmitir, y sobre todo a través de su ejercicio diario, y qué mejor ejemplo que el licenciado Leonardo Schwebel. Gracias al ingeniero Armando en controles operativos. Gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro influencer. Yo soy Emil Vallejo, ahora me oyes y ahora no.